decisivo al que todos los creyentes hemos tenido que enfrentarnos una vez y al que nadie podrá evitar, porque de eso depende su destino eterno: reconocer quién es el Hijo de Dios. Las Escrituras relatan un episodio en el que nuestro Señor Jesucristo estaba llegando a una región llamada Cesarea de Filipos junto con los apóstoles. Y en un momento, Jesús, no por falta de conocimiento, les pregunta a los discípulos: ¿quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Cuando Jesús formula esta pregunta, lo hace en forma de una invitación a reflexionar para que ellos evalúen lo que ellos ya debían de saber. Habían estado caminando con el Señor por algo más de 2 años. Presenciaron milagros. Vivieron todo este tiempo junto al Maestro. Escucharon la enseñanza directamente del autor de la fe. Jesús les hace esta pregunta fundamental a los apóstoles y ellos le respondieron lo que los hombres decían acerca de Jesús. De hecho, mencionaron varias de las respuestas erróneas que estos tenían. Y Jesús, en una especie de comprobación de conocimientos, algo así como una evaluación final, les pregunta ahora: ¿y vosotros? ¿Quién decís que soy? La importancia de esta respuesta es la base para nuestro estudio del día. Por eso damos lectura en el libro de Mateo al capítulo 16, los versículos del 16 al 19, que dice: respondiendo Simón Pedro dijo: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Entonces le respondió Jesús: bienaventurado eres, Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Y a ti te daré las llaves del reino de los cielos, y todo lo que atares en la tierra será atado en los cielos, y todo lo que desatares en la tierra será desatado en los cielos. Tú eres el Cristo, el Hijo de Dios. La respuesta de Pedro no estaba sentada en la inconsciencia de una intuición, no. Pedro respondió desde el conocimiento firme en el cimiento de la fe. Y acto seguido, Jesús describe el fundamento de la iglesia diciendo: y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia. ¿Qué es lo que el Señor está diciendo aquí? Porque sabemos que esta frase de Jesús es una verdad que viene siendo atacada violentamente por la Iglesia Católica en toda la historia, vulnerando arbitrariamente, de forma implacable, este mensaje de Jesús, conduciéndolo de acuerdo a los intereses de la Iglesia de Roma. Lastimosamente, los enemigos de la verdad triunfan muchas veces remodelando las ideas acerca de la verdad, pero solo pueden triunfar con aquellos que padecen una desnutrición bíblica. Mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento, dice Oseas 4, versículo 6. Lo que nuestro Señor Jesucristo está diciendo es que sobre la confesión que Pedro había hecho afirmando: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente, edificará su iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán sobre ella. La verdadera roca en la cual se edifica la iglesia es la confesión de fe en Jesús. La fe es la roca, la mentira solo es piedra de tropiezo. Y cuando Jesús le dice a Pedro que le dará las llaves del cielo, no significa que le dará una autoridad exclusiva. De hecho, esto mismo se lo dice a todos los discípulos en el capítulo 18, Mateo 18, versículo 18. No se trata de una autoridad absoluta de modo sacerdotal, pastoral, papal, denominacional. La autoridad que vino del cielo es dada a Pedro, a todos los discípulos y a todo aquel que en él crea. Todo esto debe ser entendido en un contexto bíblico. Ninguna persona puede hablar en nombre de Dios diciendo algo diferente a lo que está en las Escrituras. La iglesia es edificada sobre la verdad que vino del cielo, sobre Cristo. Y no solo Pedro tiene las llaves del cielo, sino todos los creyentes. Ahora bien, esas llaves no funcionan sin la fe. No abrirán nada si usted no tiene fe, pero si usted cree en el Señor Jesucristo como su Señor y Salvador, eso le permite abrir el reino de los cielos y le da acceso a los tesoros que Dios guarda para todo aquel que crea en Jesucristo. La iglesia está edificada sobre la gran confesión de fe en el fundador y el fundamento que es Cristo.
Hoy en nuestra serie de estudios sobre la Iglesia, les presentamos a continuación una importante enseñanza que le ayudará a despejar toda duda sobre este tema de vital importancia. Permanezca con nosotros y al final recuerde compartir este programa. Cuando nos paramos a considerar las diferentes organizaciones, sociedades, movimientos religiosos o sociales que nos rodean, surgen en nuestro pensamiento las imágenes de personas que están en el germen de las mismas como sus fundadores. Podríamos pensar en Henry Dunant como el fundador de la Cruz Roja, Louis Westermann como el fundador de Cáritas, o podríamos pensar en personajes que están detrás de movimientos políticos como el marxismo, movimientos religiosos como el mormonismo, con la figura de Joseph Smith, los testigos de Jehová, contra Russell, el budismo, confucianismo, con esas personas, incluso detrás de herejías como el arrianismo, podemos pensar en Arrio, o también en diferentes movimientos teológicos, podemos pensar en el calvinismo, luteranismo, etcétera, etcétera. Incluso en otro tipo de esferas. Constantemente la figura de personas, de seres humanos, está detrás de todas estas ideologías, filosofías o colaboración, grupos de colaboración, de asociacionismo que encontramos en la historia humana. Sin embargo, cuando nos acercamos a la realidad de la Iglesia, topamos con una realidad totalmente diferente. La Iglesia es una realidad sobrenatural en un mundo tremendamente natural. La Iglesia ha sido fundada por Dios mismo. Intentamos poner figuras relevantes. Hay personas que apuntan a Pedro, a Pablo, a diferentes personajes como promotores de la idea de la Iglesia. Sin embargo, la Iglesia ha sido fundada por Dios mismo dentro de su plan eterno redentor para la humanidad, ese plan de formar una familia espiritual en Dios. ¿Quién es entonces el fundador de la Iglesia? Cuando nos acercamos a considerar la imagen de la Iglesia, tenemos que decir que el fundador de la Iglesia es Dios mismo, el Dios trino que actúa totalmente involucrado en el desarrollo de la Iglesia. Las tres personas de la Trinidad actúan en la formación y fundación de la Iglesia. Es Dios el Padre llamando, aquel Jehová que eligió a Israel, Isaías 45:4 como su pueblo, elige y envía a su Hijo unigénito al mundo, Juan 3:16, para en Cristo elegir, sellar y llamar a aquellos que van a formar la comunidad de los redimidos que es la Iglesia. Efesios capítulo 1, versículos 3-6, o como dice el propio apóstol Pedro, 1 de Pedro capítulo 1, versículo 2, llamados, sellados, elegidos, según su presciencia. En todo momento es un llamado que surge del amor de Dios para con cada uno de nosotros. El amor de Dios que no nos quiere dejar huérfanos, solos, aislados, sino que nos reúne en un pueblo, en una familia, en una comunidad. El Padre llama. El Hijo redime. El Hijo, nuestro Señor Jesucristo, enviado por el Padre, es aquel que va a pagar el precio de la Iglesia, derramando su propia sangre para ofrecer a cada uno de los creyentes la libertad del pecado y de la condenación. Mas Dios muestra su amor para con nosotros, dice el apóstol Pablo, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros, y así paga el precio para saldar nuestra deuda. Leemos Juan capítulo 10, versículo 11, Hechos 20-28, Romanos 5, 8-10, Gálatas 2:20 o Colosenses capítulo 1. De este modo, el Hijo de Dios va a ser el puente que Dios tiende para que esta humanidad pecadora, cada uno de nosotros pecadores, podamos regresar y volver a Dios, el Dios Santo. Él es el único mediador entre Dios y los hombres. Dice el apóstol Pablo en 1 Timoteo, capítulo 2, versículo 5. Él es el único camino abierto para poder entrar en la misma presencia de Dios. Hebreos, capítulo 10, versículo 20. Cristo es la única puerta de entrada a la Iglesia. Juan capítulo 10, versículo 7, versículo 9. Ese redil del que formamos parte todos aquellos redimidos por Cristo, solo podemos entrar por medio de la puerta que es Cristo. Él es la puerta. Es muy triste considerar la realidad en muchos casos que se da en la Iglesia, que por negligencia, por ritualismos, liturgias, tradiciones,
continúa funcionando dando prioridad a estrategias de su organización y no al Señor. Qué triste cuando la Iglesia tiene que escuchar el llamado de aquel que es el único Señor y que ha sido desalojado de su Iglesia y dejado a la puerta. El llamado que encontramos en Apocalipsis 3:20, cuando el Señor llama a aquella iglesia para decirle: aquí estoy a la puerta, ¿me habéis dejado fuera? Yo que soy la puerta, me habéis apartado y habéis creado vuestras propias estrategias. La Iglesia y sus liturgias nunca son la puerta para llegar a Dios. La Iglesia es la comunidad de todos aquellos que han cruzado la puerta, que es Cristo, y que están reunidos para adorar y servir a Dios. El problema comienza cuando empezamos a ver Iglesia como una organización más que como un organismo. Cuando empezamos a verla como una organización de redimidos más que como el cuerpo de aquellos que Cristo ha redimido, que le pertenece a Cristo. El Hijo redime, el Padre llama y el Espíritu regenera y abre la puerta. Es la acción del Espíritu que infunde vida, que da movimiento, que preserva la unidad del cuerpo de Cristo. Es el Espíritu que va a activar los dones en la Iglesia para servir, quien recuerda a los creyentes todo aquello que el Señor nos ha revelado, quien nos acompaña para transitar el camino de la fe, a todos aquellos que hemos creído en Cristo, aquellos que hemos atravesado la puerta de salvación. El Espíritu nos guía para entrar en la comunión e intimidad con Cristo. Por eso, cuando pensamos en el fundador de la Iglesia, es muy aclaratoria la declaración que el Señor Jesucristo hace a Pedro. Jesús había preguntado a sus discípulos: ¿quién dicen quién soy? Vosotros, ¿quién decís que soy? Y Pedro va a hacer su declaración como portavoz de todo el grupo de discípulos. Y ante esta respuesta de Pedro, la alabanza del Señor va a hacer una declaración que es contundente y que a veces pasamos de largo. Dice ahí en Mateo 16:18: pero es Pedro, muy bien, bien has dicho, y sobre esta roca edificaré mi iglesia. Y fíjate un momento en el énfasis de esta frase. El énfasis está en la primera persona del singular. Podemos leer, dice Pedro: sobre esta roca, yo, el Señor Jesucristo, edificaré mi iglesia. No es sobre Pedro, no es sobre nada humano, sino que es Cristo mismo el que edifica a su iglesia. Y es algo más, es su iglesia, posesivo, es suya. Pues no solo la edifica, sino que la ha comprado al precio de su sangre. La iglesia es una comunidad que pertenece al ámbito de lo espiritual. Nace del cielo, por iniciativa de Dios, por el esfuerzo y empeño de Dios en su propio Hijo. Y por ello cualquiera que va a formar parte de esta iglesia a servir ha tenido que nacer del cielo de nuevo en Cristo. Es la iglesia de Dios, no de ningún ser humano. Es por esto mismo que la pertenencia a esta familia de la fe, podemos añadir, es voluntaria y personal. Nadie entra a formar parte de esta comunidad de la fe por herencia, por derecho adquirido, por una genealogía. Es el ser humano adulto y consciente que decide entrar y transitar esta puerta que es Cristo. Es el ser humano adulto y consciente que toma la decisión de, por medio de la fe, aceptar a Cristo como su Señor y Salvador. Por eso nadie se puede integrar en la fe y en la comunidad de la fe por decisión de otros, sino solo aquellos que permiten que la acción del Espíritu les acerque a Cristo y que responden a este llamado a seguirle, cruzando la puerta de la salvación. Por eso la iglesia y la membresía de la iglesia no es cuestión de niños, es cuestión de adultos. No es cuestión de lo que fueron nuestros antepasados, es cuestión de lo que nosotros somos y decidimos. El fundador de la iglesia, Dios mismo, por medio de la obra de su Hijo, nuestro Señor Jesucristo, y la acción vitalizadora del Espíritu Santo. Ahora, en segundo lugar, ¿cuál es el fundamento de esta iglesia? La iglesia cristiana tiene un único fundamento. Es la persona de su fundador, Cristo. Hechos capítulo 4, versículo 12, primeros mensajes del apóstol
Pedro en esta época de la iglesia dice, no hay otro nombre en que podamos ser salvos. Y lo dice en primera persona, cada uno de nosotros. No hay otro nombre en que podamos ser salvos. Nadie puede entrar en la familia de la fe por medio de otro camino que no sea un encuentro personal y de fe con Cristo. No tiene que ver con liturgia. No tiene que ver con organizaciones humanas. Solo en el nombre de Cristo. El apóstol Pablo va a refrendar esta idea cuando ya los corintios, que estaban muy divididos en los seguidores de unos y de los otros, dice, nadie puede poner otro fundamento, el cual es Cristo. Y sobre este fundamento la iglesia crece, se desarrolla. Fíjate, el único nombre del Señor Jesucristo, la única base y piedra angular que es el Señor Jesucristo. Por eso a lo largo del Nuevo Testamento se aplica a Jesús un título muy significativo. Él es la piedra viva, la piedra angular. Cuando alguien ha trabajado en cantería sabe lo que es una piedra viva, sabe lo que es una piedra angular, se habla de aquella piedra que sostiene el peso de una edificación. Es un término que surge de la profecía de Isaías. Ahí en Isaías 28:16 ya se anticipaba lo que Dios haría con su pueblo, poniendo en Sión esta piedra angular. Esta piedra que va a sostener el peso de todo el edificio, pero al mismo tiempo va a marcar la línea de rectitud sobre la cual se va a desarrollar todo el resto de la edificación. Cuando piensas en la realidad de la iglesia, piensas que si quitamos a Cristo de la iglesia, la comunidad de redimidos no deja de ser más que una organización humana. Si quitamos a Cristo, cada vez la iglesia se asemejará más a los clubes sociales o de entretenimiento. La iglesia crece y se desarrolla en torno a la proclamación de Cristo como Señor, a la predicación de Cristo como Salvador y al servicio a Cristo por amor. Y todo tiene que ver con Cristo. Él es el que está en el centro. Por eso toda esta enseñanza de Mateo 16-18 está en el centro de muchas interpretaciones interesadas. Interpretaciones que se escapan de la realidad y han dado lugar a todo tipo de idearios que afirman que Cristo estaba declarando a Pedro como el fundamento de su iglesia y garante de la unidad de la misma. Una de las normas básicas de la hermenéutica, cuando nos acercamos al estudio de la Biblia, nos afirma que la Biblia no se contradice a sí misma. Si hemos dicho hace un momento que nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es Cristo, tenemos que entender que el Señor no está echando aquí un segundo cimiento de la iglesia sobre Pedro. Jesús afirma que Él mismo es el que edifica una iglesia que le pertenece a Él. La única cabeza de la iglesia es Cristo, no es Pedro, no es el papado posterior. Claro que no podemos ignorar que también en esta declaración hay un papel de alabanza hacia la figura de Pedro, pero como una piedra. No es la piedra viva, no es la piedra angular, no es la piedra sobre que se sustenta todo este edificio, pero sí que Pedro tendría un papel importante como una piedra dentro de este edificio que es la iglesia. Sí que vamos a encontrarnos a Pedro en el discurso inaugural de la iglesia en Pentecostés, en los discursos preparatorios, incluso en el aposento alto, en los primeros discursos de la iglesia, en Hechos capítulo 4, incluso también podemos encontrarnos a Pedro como en el discurso inaugural, podríamos decir, de la iglesia en el mundo gentil, allí en casa de Cornelio, que encontramos en Hechos 10. Pero no deja de ser una piedra más, entre las otras muchas que van a componer este edificio que es la iglesia. Si quitamos a Pedro del edificio que es la iglesia, este edificio se sostiene, porque sigue habiendo perdón, sigue habiendo salvación, sigue habiendo redención, y esta está en Cristo, no está en Pedro. Por eso, cuando leemos Mateo capítulo 16, versículos 18 a 19, entendemos que la piedra que sostiene todo el edificio del cristianismo y de la iglesia cristiana no es la persona de Pedro, sino la declaración que hace Pedro. Quizá Pedro está actuando en este momento como representante de todos los discípulos y hace una declaración que es contundente. Mateo 16, 16. Tú eres el Cristo,
Tú eres el que Dios había prometido, eres lo que la humanidad necesitaba, el Hijo del Dios viviente. Tú eres el Señor, tú eres el Salvador. Y Jesús responde a esta declaración de Pedro, esta declaración maravillosa, dándole el reconocimiento. Bien has hablado, Pedro. Pero no le dice, Pedro, sobre ti, que has hablado bien, que tienes un carácter de liderazgo, sobre ti edificaré. No, dice, sobre esta roca. Sobre esta declaración que has hecho de la persona de Cristo como la provisión de Dios. Las personas, las piedras o columnas de la iglesia, como se van a hablar, el apóstol Pablo va a referirse a los apóstoles en Jerusalén en la carta de Gálatas, las personas, piedras o columnas de la iglesia en diferentes generaciones, que a veces tenemos con cierto abolengo en lo que es la historia de la iglesia, estas figuras son pasajeras, son efímeras, están ocupando un tiempo dentro de lo que es la iglesia visible, limitado. Pero la piedra angular que sostiene todo el edificio es Cristo, el Señor y el Salvador. Es la única piedra que perdura hasta que la iglesia entre en el cielo, en la morada de Dios. Y aún allí la iglesia será ataviada como la novia que se presentará para la gloria de Dios. Todo sustentado sobre la obra, los méritos y la gloria de Cristo. Nunca sobre el mérito humano. Por eso que nada humano puede sostener a la iglesia, porque todo lo humano está manchado por el pecado. Y mientras llega ese día en que la iglesia tenga que presentarse pura y sin mancha delante de Dios, la iglesia también dice que las puertas del Hades no prevalecerán sobre ella. Se mantendrá a salvo de los ataques que pretenderán destruirla, cerrarla o silenciarla. La iglesia perseguida es una de las grandes realidades de la historia. A lo largo de la historia de la humanidad, la iglesia ha sido perseguida. Y este acoso a la iglesia cristiana, silenciado en muchos ambientes, incluso en el presente, es un acoso y una persecución real también en el día de hoy. Y la declaración de Cristo, que las puertas del Hades no prevalecerán contra la iglesia, no quiere decir en ningún momento que la iglesia esté libre de imperfecciones, defectos o lacras, que es lo que muchas veces en nuestros días se está acusando a la iglesia en todas sus manifestaciones. Es cierto, y muchas veces lo decimos, que la iglesia tiene mucho de qué avergonzarse a lo largo de la historia, porque no siempre la iglesia ha cumplido su función. En muchas ocasiones la iglesia ha tolerado prácticas no acordes con las directrices de Dios. En muchos momentos, en vez de ser luz, ha sido tinieblas la iglesia en medio de este tiempo. Pero a pesar de todo lo humano, Dios afirma que la luz de su iglesia se va a mantener. Quizás va a haber ocasiones en que Dios tenga que apagar o retirar candeleros en diferentes lugares, porque no están cumpliendo su función, porque han dejado a Cristo fuera, porque se han centrado en lo humano. Pero a lo largo de la historia, el remanente fiel, el pueblo redimido por Dios, va a perdurar y va a continuar cumpliendo su misión, que no es otra que llamar a las almas a acercarse a Cristo, a entrar por la puerta, a conocer, a creer en Cristo. Porque el único que salva no es ninguna iglesia, no es ninguna comunidad, sino que el único fundamento de salvación, de seguridad y de esperanza es Cristo. Y sobre esta roca es sobre la que la iglesia se cimienta, porque Cristo es su Señor, es su dueño, Cristo es su Salvador. No tenemos más que anunciar. El mensaje que nos une es Cristo. Por eso cuando dice el Señor a Pedro que iba a edificar su iglesia, está hablando en un término futuro. Sobre esta roca edificaré. La realidad no era visible aún en este momento que está hablando el Señor Jesús con Pedro. Sin embargo, podemos ver que el desarrollo histórico está encaminado hacia ahí. Podríamos hablar de lo que es la preiglesia. Esa iglesia que encontramos incluso en el Antiguo Testamento, los santos del Antiguo Testamento, aquellos que miraban hacia el futuro con la fe depositada en la llegada del Mesías, del Cristo. A eso se refiere el autor de Hebreos, en Hebreos 11, 22 y 23, como la congregación de los primogénitos que están inscritos en los cielos. La iglesia
de aquellos que están inscritos en los cielos, que tenían esperanza no en la observancia de la ley, no en los ritos de la ley, sino en la fe en el Mesías que había de venir. Una iglesia, podríamos decir, en ciernes, la preiglesia. Incluso podemos ver la iglesia ya en la mente de Cristo. Durante su ministerio en la tierra, vemos a Jesús con un ministerio de llamar aparte. Ya en los caminos de Judea, llama a aquellos 12 discípulos para que estuvieran con él. Y aquellos que responden a este llamado, ven y sígueme, vamos a encontrar en Lucas 10 como el Señor añade y llama a otros 70 para que prediquen el Evangelio también. Cuando llegamos ya, después de la muerte del Señor Jesús, a aquellos que estaban reunidos en el aposento alto, atemorizados por todo lo que habían vivido, encontramos que ya no eran ni 70 ni 12, sino que eran 120, en Hechos 1:15. La congregación de aquellos que están siendo llamados por Cristo, vemos como está en un constante desarrollo. El germen de lo que Dios obrará para inaugurar el tiempo de la iglesia ya está ahí constituido, estaba en la mente de Cristo. Por eso que a lo largo del ministerio del Señor Jesús nos vamos encontrando como el Señor fue encomendando a sus discípulos la tarea de ser testigos, de cumplir la comisión de predicar a todos, de introducirlos en la comunidad de los redimidos. Mateo 28, 18-20, la gran comisión. Hechos capítulo 1, versículo 8. Y todo este germen va a brotar y va a completar su proceso de gestación el día de Pentecostés, allí en Hechos capítulo 2. Allí, por medio de la poderosa acción del Espíritu Santo de Dios, la gestación de la iglesia concluye. El poder de Dios hará que aquellos huesos secos, acobardados, recobren la vida y el impacto. Que aquellas personas que estaban atemorizadas comiencen a proclamar con poder lo que habían visto. Que aquellas personas que no tenían conocimientos intelectuales elevados para su generación, los iletrados comiencen a transmitir la sabiduría. No sabiduría humana, no era oratoria de gente sencilla, era el poder de Dios que despertó los corazones. Y en ese primer día, más de 3.000 personas se añadieron a la iglesia. Pentecostés es una fecha importante. Pentecostés para los judíos era la celebración de la recogida del fruto. Incluso cuando lo vemos en la perspectiva cristiana, aquella obra que había comenzado en la Pascua, 50 días atrás, con la muerte y resurrección del Señor Jesucristo, ahora comenzaba a fructificar. Solo una vez que Cristo completó y acabó toda su obra, es que la iglesia puede brotar. La iglesia es el fruto de la aflicción de Cristo. La iglesia es el fruto de la victoria de Cristo sobre la muerte. La iglesia es el fruto de aquel Cristo que está entronizado, sentado a la diestra del Padre como vencedor. Y una vez que Cristo recupera su posición en el trono, en la tierra, la obra de consumada de Cristo se manifiesta en la iglesia. Aquellos que han sido llamados, que han sido redimidos de la maldición, que han sido reunidos en Cristo atravesando esta puerta. Una obra que no está sustentada sobre gobiernos humanos, sobre estrategias humanas, sobre esfuerzos humanos. Es la obra de Dios en la historia. Una realidad sobrenatural en un mundo dominado por lo natural. Por ello, cuando contemplamos la realidad del surgir del plan de Dios en medio de la historia, que es la iglesia, no podemos cesar de dar gracias. Dar gracias por todo lo que tenemos y lo que hemos recibido, por amor de Dios hacia cada uno de nosotros. Y no podemos hacer más que cuidarla como un instrumento que refleje al mundo que Dios sigue llamando. Llamando no para incluirnos en comunidades humanas, en grupos humanos, sino llamando para que creamos en Cristo. Él es el único Señor y Salvador. Y que una vez que creamos juntos podamos servir para extender este mensaje de salvación a todos los que nos rodean. Que Dios te bendiga. El consuelo para el corazón que llora, el aliento cuando ya no queda más, la esperanza del futuro que se acerca,
la confianza de que todo pasará, el consuelo para el corazón que llora, el aliento cuando ya no queda más, la esperanza del futuro que se acerca, la confianza de que todo pasará. Mi ancla firme está, no temeré, sé que tú conmigo estás. Me aferro a tu bondad y en el dolor me recuerdas la verdad. Tu amor a mí me sostendrá. Tú la paz que supera entendimiento, tú la fuerza que me vuelve a levantar, la promesa de que todo lo has vencido, la confianza de que todo pasará, la certeza de que pronto volverás. Mi ancla firme está, no temeré, sé que tú conmigo estás. Me aferro a tu bondad y en el dolor me recuerdas la verdad. Tu amor a mí me sostendrá. En el valle de tinieblas vas frente de mí. Hoy camino en la tormenta mirándote a ti. En el valle de tinieblas vas frente de mí. Hoy camino en la tormenta mirándote a ti. En el valle de tinieblas vas frente de mí. Hoy camino en la tormenta mirándote a ti. Oh, en el valle de tinieblas vas frente de mí. Hoy camino en la tormenta mirándote a ti. Oh, Jesús. Mi ancla firme está, no temeré, sé que tú conmigo estás. Me aferro a tu bondad y en el dolor me recuerdas la verdad. Tu amor a mí me sostendrá. Tu amor, solo tu amor. Tu amor a mí me sostendrá. Tu amor a mí me sostendrá. Cerramos este tiempo dándole gracias al Señor, dándole gracias a Dios por no habernos dejado solos y haber hecho todo ese empeño de crear una comunidad de fe, una comunidad basada en la persona del Señor Jesucristo, por la iniciativa de Dios.
No estamos hablando de organizaciones humanas, sino de un organismo vivo de aquellos que, entrando por la puerta que es Cristo, creemos y aceptamos todo lo que viene de Él, que nos acompañamos en este camino, que nos esforzamos por crecer en la gracia. Y realmente es un camino en el cual necesitamos fortalecernos, necesitamos estimularnos. La comunidad de redimidos no es una comunidad perfecta, pero sí que es el lugar donde ese mismo sentir que tenemos en el Señor Jesucristo nos reúne para esforzarnos a superar los obstáculos del camino. Una comunidad de fe, una comunidad espiritual, una comunidad sobrenatural, alejada de todas las demandas de nuestro tiempo. Por eso vamos a dar gracias a Dios por lo que Él ha hecho, para que nosotros tengamos este cobijo y para que nos ayude a entender que todo lo que somos en este tiempo está sustentado sobre lo que Cristo ha hecho. Él es el único imprescindible. Que no le dejemos fuera. Que no le queramos suplantar por liturgias, por formas, por lo que nosotros queremos, sino que nos aferremos de Él, porque Él es el único que salva, el único camino para llegar a Dios, el único que nos fortalece en medio de este caminar. Gracias, Padre, por todo lo que tú nos das. Gracias por tu amor manifestado en la persona del Señor Jesucristo para redimirnos, para salvarnos, para buscarnos. Gracias por tu amor no dejándonos huérfanos y enviando el Consolador, el Espíritu Santo, que nos fortalece, nos da vida, nos moviliza. Gracias, Señor, por tu pueblo, por tu amor manifestado en crear un pueblo, una familia, con sus luchas, con sus batallas, pero una familia donde crecer, desarrollarnos y servir. Gracias porque tus planes son perfectos, aunque muchas veces nosotros no los entendamos. Ayúdanos a crecer, ayúdanos a sostenernos en ti. Y perdónanos por tantos momentos en que, en vez de ser luz, permitimos que las tinieblas se adueñen. En vez de proclamarte a ti, nos enfangamos en batallas que no tienen que ver contigo. En vez de seguir la línea marcada por la piedra angular, intentamos seguir nuestras propias líneas. Pero, Señor, ayúdanos a ponerte de nuevo como el fundamento de nuestra fe, de nuestra vida, de nuestra comunidad. Ayúdanos a regirnos por esa piedra angular que marca los límites y las líneas a seguir. Pedimos que tú nos ayudes, que abras nuestra visión y nos renueves. Y lo hacemos pidiéndotelo en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, a quien sea toda la honra, toda la gloria y todo el honor. En tu santo nombre te lo pedimos. Amén. Que Dios te bendiga en todo este tiempo.